Muy buenos días para los integrantes de la mesa directiva y para todos los asistentes. Salió una noticia hace poco y salen cada rato que uno no cree que un señor está viviendo con la mamá muerta, que se murió hace 3 años y la tiene en un congelador. Y nosotros creemos que ese señor está loco. Más loca está Colombia, que lleva 30 años viviendo con una constitución muerta. Y no se crea que exagero. Carlos Restrepo Piedrahíta decía que vivimos en una infausta herencia de cultura autoritaria generada y esparcida por el espíritu y praxis de las instituciones de 1886. ¿Y por qué digo lo que digo? Las palabras tienen poder. La palabra descentralización se emplea universalmente, pero pocos saben que tiene veneno. La descentralización se inventó para buscar eficiencia y para no tener que repartir el poder. Frente a la crítica de que la Administración Central Nacional era paquidérmica e ineficiente, había 2 posibles soluciones. La primera, entregar el tema para su gestión territorial. Y la segunda, crear una entidad nacional especializada con el espejismo de la eficiencia. La primera se desechó de inmediato por la misma razón que se escogió la segunda, porque la descentralización garantiza que el control se mantenga en el poder central, mientras que mediante lo que se llama el control de tutela, mientras que la primera implicaba un régimen de autonomía que impedía el control inmediato de ese poder. La Corte Constitucional, en una sentencia extraordinaria, la C-478 del 92, cita a la constituyente Elena Herrán de Montoya diciendo, comillas, por eso dijo Elena Herrán de Montoya en la Asamblea Nacional Constituyente, Colombia tiene que ser un Estado autonómico, lo cual en manera alguna se opone a que sea una república unitaria. Hablo deliberadamente de autonomía, dejando de lado la descentralización, porque lo que ambiciono para nosotros es un Estado autonómico, no meramente descentralizado. Entiendo que el vocablo descentralización implica o da por supuesto que el origen del poder, su sede natural y obvia es el centro, pero que por un acto de generosidad, de largueza, es desdoblado para que llegue hasta la periferia. Cierro comillas. Estado autonómico no es lo mismo que Estado federal. Este puede ser otra salida en falso. Sí, como se lee en varias propuestas presentadas en los últimos 30 años, las principales competencias quedan en las autoridades nacionales, luego con ello se mantendrá el Estado unitario, centralizado y autoritario. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, todos los participantes querían que entrara la autonomía, pero pocos sabían en realidad qué era y cómo introducirla. Algunos hablaron de federalismo, otros de crear el Estado regional y abolir los departamentos. Y para poner fin a la discusión y por el escaso tiempo con que se contaba, se acordó que se creara una comisión de ordenamiento territorial que hiciera al país la propuesta de legislación orgánica territorial. Fue así como lo que iba a ser una constitución unitaria y autonómica terminó siendo simplemente una constitución unitaria. Es decir, se dispuso simplemente mantener las autoritarias y centralistas instituciones de 1886. La Constitución autonómica tendría que venir entonces en una ley orgánica de ordenamiento territorial, pero han pasado 30 años, esa ley no se ha hecho y por eso digo que seguimos viviendo con una Constitución muerta. No me vengan a decir que ley orgánica de ordenamiento territorial sí hay, y no solo una, sino muchas. Tantas que me recuerdan cuando Humberto Eco decía que si para la enfermedad del codo de tenista existen 12 tratamientos es porque ninguno sirve. Porque si uno funcionara, había ese y solo ese. Todas esas leyes tienen mucho más parentesco con el Estado unitario, es decir, con la Constitución de 1886 que con la autonomía. Tal vez la primera ley orgánica de ordenamiento territorial es la ley 60 del 93. Y esta se limitó a dar continuidad a la legislación que venía asignando recursos y competencias en materias sociales de una manera tal que los mandatarios carecieran prácticamente de toda libertad o discrecionalidad para repartir los recursos milimétricamente destinados.
Y tal vez la última ley orgánica de ordenamiento territorial, la llamada propiamente tal, la ley 1454 de 2011, no trae sino un artículo que valga la pena. El 28, que dice, artículo 28, los departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura interna y organización administrativa central y descentralizada, así como el establecimiento y distribución de sus funciones. Esta es una buena norma. El problema es que ni los congresistas, ni los gobernantes, ni los magistrados saben que existe. Y por eso el Congreso sigue creando o obligando a crear cargos en las entidades territoriales. Los procuradores exigen el cumplimiento de esas leyes y los jueces las terminan avalando. Paradigmático es el caso de las comisarías de familia y el municipio de San José del Palmar. La ley 1098 de 2006 dispuso que se crearían las comisarías de familia con 5 funcionarios, un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario. Y resulta que le mandaron una carta al alcalde de San José del Palmar. Y el alcalde le contestó a una parlamentaria y le dijo, ustedes hacen unas leyes muy lindas, muy sabias, pero se les olvida que San José del Palmar tenía 12 funcionarios en 1980. Pero con la ley 617 de 2000 tuvimos que reducir la planta a la mitad, o sea que tenemos 6 funcionarios. Y usted me dice que de la noche a la mañana le crea una comisaría con 5 funcionarios más. Eso no es posible. Yo, para no violar la ley, le voy a decir al inspector de policía mañana que él también es comisario de familia. O el último, más reciente caso, el Código Disciplinario. Obliga a que en toda entidad exista en el nivel directivo un abogado que se dedique a las investigaciones disciplinarias. Pero no se dan cuenta de que en los municipios de sexta categoría, en la entidad del deporte, el INDER, en la entidad de servicios públicos, no hay más que 2 funcionarios en el nivel directivo. Entonces eso significa que habría que crear un nuevo empleo, casi que duplicar la planta de personal, para crear un cargo para un abogado que no va a tener que hacer, porque en esa entidad en 30 años nunca han hecho una investigación disciplinaria. Es un despropósito, es crear un cargo oneroso e inútil. Uribe decía que si más sabe el loco en su casa que el sabio en la ajena, ¿quién podrá saber más que el sabio en su propia casa? En Colombia nos comportamos como si el que más supiera es el loco en casa ajena. Pues el legislador llega al despropósito de decir en una ley que los municipios están obligados a prestar los estadios para las artes escénicas. Primero que están obligados, pero enseguida que no los pueden prestar sino una vez al mes. Eso es mucho inmiscuirse en lo que no les importa y en lo que no es de su competencia. Eso es un problema del dueño del estadio y no del legislador. De manera que para cumplir la ley 1454 el Congreso debe tener claro que no pueden crear ni obligar a la creación de cargos en los municipios, porque esa competencia no les corresponde. Una ley orgánica de ordenamiento territorial tiene que ser el punto de partida de todas las relaciones entre municipio, departamento y nación, y que les quede claro que los dije en orden. No es nación, departamento, municipio, sino municipio, departamento y nación, porque en la Constitución del 91 la entidad más importante tiene que ser el municipio. Y lo que esa ley nos tiene que entregar es la constitución de la autonomía, el reparto de competencias y de recursos. Que en lugar de muchas leyes parciales exista una sola gran ley orgánica de ordenamiento territorial que recoja todas las normas sobre regalías, sobre el sistema general de participaciones, reformadas dejando a los alcaldes y gobernadores mayor libertad de acción porque las normas vigentes no los dejan prácticamente ninguna, y que reparta competencias reconociendo verdadero poder, no meramente facultades. A falta de esa ley, en la famosa sentencia C478 del 92, la Corte dijo una cosa muy sabia. Dijo, es que el problema de gobierno es un problema de interés. Donde hay un interés municipal, tiene que haber una competencia municipal. Si ese interés es exclusivo, la competencia tiene que ser exclusiva. Y si el interés es nacional, la competencia tiene que ser nacional. La competencia para expedir normas y para gestionar. Pues bien,
¿Qué me les parece que la Constitución dice que el municipio lo crea la Asamblea? Y el Consejo de Estado, desarrollando esa teoría del interés, ha concluido que el municipio se crea a sí mismo. Porque si la gente quiere que sea municipio y la Asamblea no quiere, prima la gente. Así ocurrió, que yo sepa, con El Roble en Sucre y con Guachené en Cauca. Contra la voluntad de la Asamblea, el pueblo, gestionando su interés, creó esos municipios. En el otro extremo, o sea que es un interés puramente municipal. En el otro extremo están las cárceles. Se les metió a la gente aquí que las cárceles son obligación de los municipios. Claro, los municipios toda la vida tuvieron cárceles, pero para vagos y borrachos, no para delincuentes de alto calado. Entonces, en las cárceles se volvieron el peor cáncer para los municipios. Y resulta que no hay ninguna ley que obligue a que haya cárceles municipales. ¿Por qué? Porque la ley 65 del 93 dice que los departamentos y municipios deben tener cárceles para los condenados y detenidos por contravenciones de competencia de las autoridades de policía. Y resulta que las autoridades de policía ya no pueden meter a nadie a la cárcel, por lo tanto es jurídicamente imposible que exista un preso municipal. Y sin embargo, los juzgados, y para más tristeza la Corte Constitucional, que da un paso adelante y tres atrás, han venido obligando a los municipios a cargar con ese peso terrible de las cárceles, a hacer cárceles municipales o a hacer convenios con el IMPEC. Y hacer un convenio con el IMPEC es más difícil hoy en día que hacer un convenio con Elon Musk, porque están cobrando por cada preso que el municipio les entregue unas cantidades astronómicas. Muy bien. No muy distinto es el problema del orden público. La semana pasada escuché que el alcalde de Barranquilla se quejaba de que a él le dicen que él es el jefe de policía, y dije, yo no creo ese cuento, yo no soy ningún jefe de policía, porque el jefe de la policía es el comandante, a mí no me paran bolas. Entonces no tiene ningún sentido que yo sea el jefe de la policía. Hay que entender que hay un orden público menor o doméstico, referido a la hora de cierre de los bares y cantinas, a su funcionamiento, a los asuntos menores de convivencia, el cual es competencia del municipio. Y hay un orden público mayor que sin duda está a cargo de la nación, y por tanto serán las autoridades nacionales y solo ellas quienes los tengan que afrontar. Hay que hacer, repito, una ley orgánica de ordenamiento territorial, una sola y verdadera, que contenga todos los temas, y hacer una muy amplia pedagogía de la misma para que no se repita la tristeza de la Ley 1454. En una constitución autonómica está claro que los servicios más cercanos al ciudadano deben estar a cargo de los municipios. El deber fundamental de los departamentos es apoyar a los municipios, y las entidades nacionales se deben limitar a la planificación y a la coordinación general. Por ello resulta inconcebible que el servicio de bienestar familiar no sea municipal. Es un despropósito que el servicio más cercano a la comunidad esté a cargo de una entidad del orden nacional, que ahora pretende incorporar a su planta de personal a las madres comunitarias. A estas se les debe hacer justicia, claro que sí, pero vinculándolas a los municipios y la nación, transfiriendo los recursos para que los municipios asuman esa importantísima función. En cuanto a los demás servicios, desde los años 50 del siglo pasado en Colombia se diseñaron los sistemas, que son una forma de prestar los servicios. Entonces, el servicio de educación se descompuso en 3 niveles. Primer nivel, municipal; segundo nivel, departamental; tercer nivel, nacional. Así debería seguir siendo, que la educación primaria y media estuviera a cargo de los municipios, y la educación universitaria a cargo de los departamentos, mientras que la nación se dedicara solamente a planificar y a trazar las líneas gruesas del servicio. En materia de salud, lo mismo. Ahora están hablando mucho de las unidades básicas de salud. Claro, en cada poblado tiene que haber un puesto de salud, en cada municipio un hospital, pero por supuesto gestionado por el municipio, no por la nación ni por la ARES. Muy bien.
En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994 los quiso sustraer del Estado para llevarlos al mercado. Y eso ha sido posible en grandes ciudades, pero en los municipios de sexta categoría, el único que interesaba en prestar los servicios u obligado es el municipio. Entonces, lo único que nos hemos ganado con la Ley 142 es que se ha hecho mucho más compleja y más costosa la administración. Debe haber una norma que regule los servicios públicos domiciliarios para los municipios pequeños, permitiéndoles con una normatividad simple su gestión. Y la innovación en las energías renovables deberían liderarlas los municipios. En lugar pues de las juntas de acción comunal, en lugar de otro tipo de entidades, el llamado natural a manejar el servicio es el municipio. Es que en 1950 la electricidad era un servicio municipal. ¿Por qué? Porque se prestaba con una plantica de combustible. Entonces, hoy podemos hacer nuevamente que el servicio de electricidad no sea transnacional, sino que sea puramente local con la energía solar, la energía eólica, e incluso la energía hidráulica. Hay muchos municipios que tienen fuentes que podrían generar electricidad hidroeléctrica. Muy bien. Y no se venga a decir que los municipios son fiscalmente perezosos, que no producen nada, mientras que la nación es la que genera riqueza. Les voy a contar una anécdota. En la Asamblea Nacional Constituyente, donde tuve el gran honor de participar como asesor, había la discusión de qué impuestos para los municipios y qué impuestos para la nación. Y entonces el ministro de Hacienda dijo, no, es que los municipios son unos mantenidos. Entonces un constituyente, que me parece que fue Carlos Rodado Noriega, si mal no recuerdo, le dijo, no hay problema, tranquilo, que yo de aquí a mañana arreglo esa situación. Entonces al día siguiente Carlos Rodado Noriega propuso, acto constituyente, a partir de hoy el IVA, el impuesto a la renta y los aranceles son de las entidades territoriales. El impuesto de industria y comercio y el predial son de la nación. Entonces le dijo Carlos Rodado al ministro, ¿sí ve? Ahora por arte de magia los ricos son los municipios y los departamentos, porque es que ustedes trabajan muy cómodamente, ustedes manejan los recursos dinámicos, los que crecen con la economía, mientras las entidades territoriales les dejan los recursos estáticos. Entonces, ¿vamos a aprobar este acto legislativo o usted no se va a dejar conversar? Fue la única manera en que el Ministerio de Hacienda aceptó que la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la nación se fuera elevando de una manera respetable. Pues bien, si este es el gobierno del cambio, llegada la hora de que sepultemos definitivamente la Constitución centralista de 1886 y estrenemos la Constitución de 1991, estableciendo, asegurando y desarrollando la verdadera autonomía constitucional a través de una ley orgánica de ordenamiento territorial que, repito, robustezca los recursos de los municipios y departamentos, separe y respete las competencias de unos y otros y propicie el diálogo y la interacción constante entre autoridades territoriales y autoridades nacionales en lugar de la imposición de estas últimas, como hasta ahora ha venido ocurriendo. Muchas gracias.